Yo trabajo principalmente con las texturas. Son texturas de grabados calcográficos, de collagraphs, que realizo yo misma, los escaneo y después empiezo a componer. Combino el dibujo con esta técnica de collage a partir de texturas de grabados tradicionales, de técnicas tradicionales, y después todo eso lo manejo digitalmente. Podemos decir que es una mezcla entre dibujo, collage, grabado y técnicas digitales. El ordenador me permite el poder variar y poder jugar con muchas posibilidades, porque para eso soy muy pesada. Hasta que no encuentro que realmente esa es la composición que quiero, para mí también es muy importante el color, que lo puedo manejar muy libremente, y hasta que doy con realmente lo que quiero expresar, el ordenador me facilita muchísimo el trabajo. El libro de Berta Piñán, Arroz, agua y maíz, es un proyecto que me ha gustado especialmente porque es un libro muy variado, cada poema se refería a un país diferente y a mí además me gusta muchísimo viajar. Para mí este libro era como un libro de viajes, en cada poema estabas viajando a un lugar diferente y quería darle una voz que reflejase un poco también la personalidad, el carácter, y también he intentado reflejar una tradición artística de ese país, ¿no? Cuando ha podido ser, por ejemplo, Japón o un país árabe, que son muy diferentes, ¿no?, en su tradición artística. Es un proyecto que me ha entusiasmado muchísimo y que me ha absorbido un montón, pero que he disfrutado y que me he divertido muchísimo haciéndolo. Yo creo que en Asturias, igual que en cualquier sitio, hay gente que tiene algo que contar, y para poder ilustrar o para poder expresarte de cualquier manera artística tienes que tener algo que contar, pero luego también las editoriales tienen que abrir camino a esas personas para que puedan trabajar. Y en este sentido yo creo que editoriales como Pintar Pintar aquí en Asturias son muy importantes porque están abiertos a diferentes lenguajes, a diferentes maneras de expresión, y sobre todo también creo que miman mucho el trabajo y a la persona del ilustrador.